Versículos 6 y 7. Aquí vamos a ver una exhortación de Santiago, también repetida en el libro de Pedro, pero aquí es un buen lugar para comenzar. Santiago 4, versículos 6 a 7. Cuando vayan se pueden poner de pie. Y la Biblia dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor, en este día que tenemos el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, a enfocarnos en tu palabra, quitar cualquier obstáculo, quitar cualquier distracción de nuestra mente, Señor, para que podamos recibir la enseñanza que tienes para nosotros, el reto, Señor, el desafío, quizás la reprensión para nuestras vidas, Señor, lo que sea necesario. Hable al corazón y la mente de cada persona aquí, Señor. También esté con los que no pudieron estar en esta mañana, Señor, que tienen el deseo de estar, pero no pudieron llegar. También pensemos en los hermanos, Señor, que están en necesidad de ti en esta mañana. Si hay alguien, Señor, que todavía no es salvo, Señor, ayude que este mensaje, Señor, le muestre su necesidad de la salvación, para que hoy día podamos regocijarnos, Señor, en la salvación que tú ofreces a cada individuo. Señor, esté con mis labios, ayúdame a hablar de la verdad, Señor, de una forma muy clara, muy fácil de entender. En el nombre de Cristo pido todo esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Existe un deporte, si se puede llamar deporte, no sé cuántos lo han visto, es casi semejante a la lucha libre, pero en vez de jugar en un trampolín así con cuerdas alrededor, es una jaula, y los dos, exactamente, eso lo saben, lo ha visto supongo, y esos dos hombres, casi yo creo que siempre son dos, y siempre son hombres, porque solo el hombre es bastante loco para hacer eso. Esos dos hombres pelean dentro de la jaula y pelean y se dan golpes, pero sin ninguna protección. Golpes con sus pies, con sus puños, con su cabeza, con sus rodillas, con los codos, pero un deporte bien sanguinario, bien feo. Entonces, usted dice, pues, ¿qué tiene que ver con el versículo? El que gana el concurso o la pelea es la persona quien por completo somete a la otra persona. No termina la lucha si uno está sangrando, si quiebra su hueso, sigue la lucha. La lucha no termina hasta que una persona diga, pues ya estoy sometido. Estoy en completa sumisión a la otra persona. No me puedo mover, estoy bien adolorido, no tengo ninguna gana de seguir con esta lucha. Y se hace un movimiento así, topa ahí el suelo y se acabe la lucha. Pero es necesario que un luchador completamente someta al otro. Y se puede imaginar las tácticas que ellos usan para llegar a ese fin. Imagínense si alguien, no lo voy a hacer por no hacer daño a nadie, pero si yo agarrara su brazo y lo pusiera así y te lo empujara hacia arriba, ustedes están en una posición de sumisión. Más que levante su brazo, más presión le pongo, yo podría dirigirle a usted a cualquier parte y usted va a ir, porque está en una posición de sumisión o de sujeción a mi persona. Pensemos, hermanos, lo que dice en estos versículos 6 y 7. Dice, mas Él, quien es Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Quiero hablar, hermanos, esta mañana, este día, sobre la sumisión del cristiano. Aquí es muy claro, es un mandamiento, someteos pues a Dios. Hermanos, la palabra sumisión es sometimiento a alguien, acatamiento, subordinación, manifiesto con palabras o acciones. Es tributar homenaje de sumisión y respeto. Aceptar con sumisión una autoridad o normas legales. Someterse a una persona es ponerse a la disposición de esa persona y aceptar, obedecer en todo lo que le manda hacer. Miremos unas cosas, hermanos, que acompañan a la sumisión hacia Dios. En versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, lo que va de la mano
con la sumisión a Dios es la humildad. Usted, si es una persona soberbia, si es una persona orgullosa, una persona arrogante, no puede someterse a Dios. Porque usted en su propia mente piensa que sabe más que Dios, ¿verdad? Y sabemos qué le pasó al diablo por pensar así, ¿verdad? Fue arrojado del cielo, Lucifer, Isaías capítulo 14. Por querer ser más alto que Dios, por no someterse a Dios, hermanos, él perdió una buena posición que tenía. Dice en este versículo que Dios da gracia a los humildes. Y una característica de los humildes, hallamos en el versículo 7, se somete a Dios, se pone a la sujeción de Dios. Por lo tanto, cuando resiste al diablo, el diablo de esa persona se va huyendo. Entonces, vemos uno de los beneficios de someternos a Dios, es que Dios nos da victoria y Dios nos da gracia en nuestras luchas contra el diablo. La raíz de la sumisión es la humildad. Si no hay humildad en su vida, si usted no es una persona humilde, no puede someterse a la voluntad de Dios ni a Dios mismo. Pero esto es como introducción, porque está bueno. Yo creo que todos sabemos que debemos de someternos a Dios. Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro amo, por lo tanto debemos de obedecerle y guardar sus mandamientos. Y hemos hablado de eso en muchas ocasiones. Pero parte de someternos a Dios también involucra someternos a las diferentes cosas o a los diferentes personajes que Dios nos ha mandado que nos sometiéramos. Si les doy este ejemplo. Por los que trabajan en una empresa, si no es una empresa muy pequeña, usted no recibe órdenes directas de su dueño, ¿verdad? En el trabajo cotidiano no viene el dueño de la empresa a mandarle a usted qué hacer, ¿verdad? Digo, a menos que sea una empresa bien chiquita. Pero por lo general, aparte del dueño, hay un sistema de una cadena de jefes, ¿no? Después del dueño quizás hay un supervisor general, y quizás después de hay otro supervisor, y quizás hay un manager general, un gerente general, y luego un gerente durante el tiempo que usted trabaja. Ahora bien, por supuesto, usted debe someterse al dueño de la compañía, pero el dueño de la compañía también quiere que usted se someta a las diferentes posiciones abajo de él. De la misma forma, podemos comparar a Dios como el dueño de la empresa. Por supuesto, vamos a someternos a Dios, no vamos a dejar eso a un lado, eso sí hay que hacer. Pero también parte de someternos a Dios viene cuando nos sometemos a las otras cosas. Vamos a ver una lista de unas 8 cosas en esta mañana, o personas, como sea, a las cuales debemos de someternos. Y no lo tengo en ningún orden particular, no crea que porque lo menciono primero es más importante, simplemente vamos a ir en el transcurso de la Biblia. Vaya a Génesis 16, Génesis capítulo 16. Dios quiere que nosotros nos sometamos a varias cosas, y como digo, no es muy agradable para nosotros. No es muy agradable ponerse a la sumisión de otra persona y decir aquí estoy a la disposición de usted. ¿Por qué? Porque tenemos orgullo. Es parte de nuestra naturaleza. Usted puede tratar de ser la persona más humilde y bien que lo haga, pero siempre entre nosotros, en nuestra naturaleza, existe una raíz de arrogancia, una raíz de soberbia, lo cual, si nosotros lo dejamos brotar, nos impide someternos a Dios y a todo lo que Dios ha mandado. Génesis 16, versículos 6 a 9. Dice, respondió Abraham a Sarai, he ahí tu sierva de tu mano, y haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia, y hallóla delante de Jehová junto a una fuente de agua. Pero dice Dios que hay que pararse a la luz roja. ¿Dice algo Dios sobre eso? ¿Dice algo Dios de a qué velocidad debemos de manejar nuestros autos? No. Entonces, en ese caso, ¿qué debemos de hacer? Someternos a los poderes superiores. Decir, ok, está bien. Hicieron esa regla, hay que obedecer. Lo mismo sucede con los tributos, versículo 6. Los impuestos, como lo conocemos. Nos duele pagar esas cosas. Y sabemos que nos están sacando más de lo que Dios exigía a los judíos, 10%.
nos sacan mucho más que eso. Pero dice Dios, hay que pagarlo. Te recuerdo que Jesús decía a Pedro, maestro, hay que pagar impuestos. Somos libres, decía Jesucristo. Somos libres, pero vamos a pagarlo simplemente por complacerles. ¿Te recuerdas cuando mandó a Pedro a buscar un pescado y abrió la boca del pez y estaba bajo de él? Pagas por ti, decía Jesucristo. Aún Jesucristo mismo, hermanos, Dios en la carne pagaba los impuestos. Y ahí quizás más nos duele, más nos ponemos reña para obedecer al gobierno cuando viene hablando de nuestros bolsillos, ¿verdad? Pero es lo mismo, someterse a las potestades superiores. 1 de Pedro capítulo 2, 13 a 15 también habla de someternos a cada ordenación del gobierno. Vayan a Efesios capítulo 5 ahora, Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 22. La Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Número 5, sométese, y esto me dirijo específicamente a las mujeres, a las casadas, según lo que dice este versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y vemos, hermanos, una cosa que, pues, la verdad, no es muy común en el mundo. Espero que sea común y aceptar en la iglesia, pero no es muy común en el mundo. Sujetarse, someterse a su propio esposo. De ningún modo. Lo que vemos en el mundo es que la mujer quiere dirigir la casa. La mujer quiere manejar los asuntos de la casa. ¿Puede hacerlo? Sí, puede. Pero es la forma que Dios ha establecido para el éxito del matrimonio. De ningún modo. Dios ha establecido la forma y dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Noten una palabra clave ahí. A sus propios maridos, como al Señor. Yo estoy casado con una sola mujer. No lo sabía. Ella es casada con un solo hombre. Ella tiene que someterse a mi persona porque es su esposa. Cualquier otra esposa en este lugar no tiene que someterse a mí porque yo soy un marido, porque no soy el marido de ella, ¿verdad? Cada esposa aquí debe de someterse a su marido como al Señor. Y siempre surge la pregunta, pero ¿qué tal si mi esposo es esto? ¿Qué tal si mi esposo es lo otro? ¿Qué tal si mi esposa no es tan espiritual como yo? Vayan a 1 de Pedro capítulo 3. Porque yo creo que es la primera pregunta que una mujer tiene. Es fácil, ¿verdad? Sería fácil someterse a su esposo si él fuera Moisés o Adán, Abraham o David. Salomón dice. Pero ¿qué tal si mi esposo es más como el diablo? ¿Qué tal si es más como Lucifer? 1 de Pedro 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Dice aquí, hermanos, presenta el apóstol Pedro un caso de una mujer que es casada con un incrédulo. Quizás se convirtió ahí después, quizás se casó con un incrédulo. Y ahora está viviendo una situación difícil, porque quiere agradar a Dios, pero su esposo no lo quiere. No solamente no lo quiere, sino le dice a ella que no haga tal cosa, no vaya a la iglesia, no lea su Biblia. ¿Qué debe ser la mujer? Dice, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Lo que Pedro nos está diciendo aquí en este versículo, que quizás su esposo nunca va a ir a la iglesia. Quizás él nunca va a aceptar que venga alguien a presentar el plan de salvación en su hogar. Pero dice que esa persona, ese hombre,
puede ser ganado sin palabra por la conversación de sus mujeres. Quizás ese marido enojado nunca va a escuchar el mensaje, pero ver cómo usted reacciona, ver cómo usted se somete, ver cómo usted sigue fiel a pesar de las aflicciones, él puede ser ganado. Y si no, que vaya él. Lamento decirlo, pero si él no quiere escuchar la palabra de Dios y él no quiere convertirse por la forma que usted, mujer, se actúa, la sumisión que usted tiene hacia su persona, pues allá él. Es difícil hacerlo, es difícil someterse a una persona que no piensa en Dios, pero si queremos someternos a Dios, debemos de someternos a las personas que Dios nos dio que nos sometieran. Por supuesto, y eso es creo que muchos pueden dar testimonio, a los jóvenes específicamente sobre eso. Aquí entra la importancia de buscar un buen marido, buscar una buena esposa, buscar un cónyuge que le ama a Dios, porque si no, y muchos lo pueden decir, va a ser un infierno el resto de su vida. Va a ser bien difícil. ¿Por qué? Porque no comenzó bien. Siempre he dicho, lo que no comienza bien, no termina bien. Si el matrimonio comienza en yugo desigual, creyente con incrédulo, solo va a ir peor. Pocas excepciones donde el otro esposo se salva. Sí pasa, pero no trate de ser la excepción. Trate de comenzar el matrimonio de la mejor forma, casándose con uno de las mismas diligencias. Va en Hebreos capítulo 13 ahora. Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Digo número 6, hermanos, obedeced a vuestros líderes espirituales. Dice aquí pastores. Ahí vamos a insertar ahí también los maestros, los ancianos, los diáconos. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero nótese en este versículo, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, cada persona que enseña, que o predica, no lo hace para tratar de ser famoso. Estamos en el lugar equivocado si queremos ser famosos. No lo hacemos porque el Padre es muy bueno. Otra vez, estamos en el lugar equivocado si queremos ganar mucho dinero haciendo esto. Lo hacemos porque velamos por las almas. Queremos ver el cuerpo de Cristo edificado y viviendo bien. Queremos ver los incrédulos viniendo a los pies de Jesucristo, como quienes han de dar cuenta. Este versículo, hermanos, me atemoriza a veces. Como quienes han de dar cuenta. Yo no sé si yo entiendo este versículo completamente, pero si yo entiendo como está escrito. Dice que viene el día cuando yo voy a tener que dar cuenta de todo lo que yo he predicado y todo lo que yo he enseñado. ¿Y cuál fue? No la decisión de usted, porque eso es de usted, Dios. Pero ¿con qué motivo yo lo he hecho? ¿Qué yo les he dado de alimento espiritual? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Imagínense si yo tuviera que dar un reporte bien malo. Más que no tienen ese caso, no se sienten motivados, todos vienen en pecado abierto. ¿Cómo va a tener un mensajero dar ese mensaje? Bien triste, viviendo como dice ahí. Pero el deseo mío, el deseo de todo obrero, hermanos, es dar un reporte con alegría. Siempre he dicho, no me ha tocado todavía. Espero que no me toque pronto. Pero dar un elogio en el funeral de nuestro miembro de la iglesia. Digo, espero que no. Y lleguemos hasta rato y nadie tiene que ver la muerte. Pero honestamente,
Si yo tuviera que dar el elogio de usted, ¿qué clase de reporte tendría que dar, honestamente hablando? Sin decir mentiras, sin exagerar. ¿Qué clase de reporte tendría que dar? ¿Sería un reporte gimiendo o un reporte con alegría? En los últimos 6 meses han visto elogios sobre unos hombres de Dios. Y lo que esas personas dijeron, hermanos, era toda la verdad. Según lo que vemos. Toda la verdad. ¿Cómo será el reporte que yo, otra persona, tendré que dar? Si no es lo que usted le gustaría escuchar, pues ya sabe qué tiene que hacer. Vayan a 1 Corintios, capítulo 16. Hablaba ahí de pastores, pero digo, vamos a incluir ahí también cualquier líder espiritual. 1 Corintios 16, versículos 15 y 16. Dice, y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estefanas es la primicia de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos, que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. Digamos, unos hombres, unos de Estefanas, la casa de él, hermanos, pero se habían dedicado al ministerio de los santos, se preocupaban por las almas de los hermanos, hacían todo lo posible para edificar la iglesia de Cristo. Y el mandamiento de Pablo es sujetarse a los tales y también a todos los que ayudan y trabajan. Dice, hermanos, en 1 Timoteo 5, 17, que los que obran, los que predican, los que enseñan, los que obran la palabra son dignos de doble honor. Hay que sujetarse a los tales, hermanos. No porque tienen una posición, sino porque ellos están haciendo algo para ayudarles. No tratamos de, ¿cómo dijera yo? Hacer temblar la fe de ninguno. No tratamos de hacerles sentir mal, ser pecado en su vida. Yo predico la palabra, predicamos la palabra de Dios. Si algo específicamente le toca a su vida, es entre usted y Dios. Yo no escribí la Biblia, simplemente la predico. Entonces, ¿cuál debe de ser su actitud hacia los que enseñan, los que predican, los que guían? Someterse a los tales. Efesios capítulo 5 ahora. Regresemos a los versículos que habíamos leído. Efesios 5, 19 a 21. El contexto, por supuesto, de todo el libro es un grupo de cristianos en la iglesia local. Y leamos desde el versículo 19, dice, hablando entre vosotros, los hermanos, con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Número 7. ¿A quién debe usted someterse? Unos a los otros. Dice, son todos mis hermanos de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo someterse a todos los demás? Eso, ahí entra, hermanos, la idea de la humildad. De no tener más alto concepto de sí de lo que debe de tener. No pensar que porque usted tiene un cierto nivel de sabiduría de la palabra de Dios, porque usted tiene más años en la casa de Jehová, que usted merece ser adorado. No, sometiéndose, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Hermanos, ¿se recuerdan cuando los discípulos regañaban a los padres? Bueno, esos niños se alejan de Jesucristo. Decía Jesucristo, dejad a los niños venir a mí, porque tales es el reino de Dios. Ahora los niños, hermanos, son importantes en los ojos de Jesucristo. Nosotros creemos eso. Creemos que de la persona más pequeña en esta iglesia hasta la persona más grande, todos tienen una importancia y todos merecen el respeto. Si usted me pide algo, la persona más vieja, yo no sé quién es. A la persona más chica, pues yo sé quién es, por ahora. Yo tengo el deber, usted tiene el deber de escuchar a esa persona. Y siempre es posible cumplir con su petición. Puedes orar por mí. Hacerlo. Sujetados
los unos a los otros en el temor de Dios. No importa. Ustedes son niños, ¿puedes orar por un proyecto que tengo en la escuela? Por supuesto lo hago. Por supuesto. Yo tenía esta pregunta, ¿puedes ayudarme? Por supuesto. Hermanos, nunca debemos de hacer caso omiso a los demás. Siempre sujetados los unos a los otros. Y eso es una demostración de la humildad. Hablamos de eso el miércoles pasado, de cómo el cuerpo de Cristo funciona mejor. Imagínense si su cuerpo funcionara así, en vez de someterse al cerebro. A eso vamos a llegar ahora. Hay Efesios capítulo 5, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, si también los casados lo estén a sus maridos en todo. Ya hablamos de la sumisión de la esposa al hombre, pero enfóquese ahora en que la iglesia, usted y yo, estamos sujetos a Cristo. No es un mandamiento, es un hecho. Es un hecho. Si usted pertenece a una iglesia verdadera, esa iglesia es sujeta a Cristo. Nosotros sabemos, y Pablo lo dice en muchos otros pasajes, que la iglesia es como un cuerpo, con ojos, con nariz, con brazos y piernas, todo eso. Pero Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza, el cerebro, podemos decir. ¿Usted sabía que todo su cuerpo está sometido al cerebro? Todo su cuerpo, todos sus dedos, todo está sujetado al cerebro, la cabeza. Si el cerebro no quiere hacer una cosa, no manda señal al cuerpo, el cuerpo no lo va a hacer, no lo puede hacer. De la misma forma funciona la iglesia verdadera, hermanos. Si Cristo manda algo, la iglesia debe de cumplirlo porque está en sumisión a la cabeza. Solamente si hay enfermedades, solamente si hay algo raro ahí pasando en la iglesia no va a hacer lo que Cristo manda. Cuidado si no es una iglesia verdadera, como hablamos hace unas semanas. Hay muchos edificios que tienen rótulo de iglesia tal, ni siquiera es una iglesia. Pero una iglesia verdadera, hermanos, una característica de ella es que toma sus órdenes de la cabeza del Señor Jesucristo. O sea, si el Señor lo manda, nosotros lo cumplimos. Ahora bien, busquen Salmos 81. Vamos a traer este mensaje a conclusión. Salmos 81. Vimos unos 8 personajes, grupos de personas a los cuales debemos de someternos. Y todo esto está abarcado adentro de someternos a Dios. Y les digo, si usted es un cristiano, la sumisión a Dios es de suma importancia. Y vamos a ver un versículo ahora de lo que es no someterse a Dios. Salmos 81, desde el versículo 13 al 16. Dice, si me hubiera huido mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, y en una nada habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido, y el temor de ellos fuera para siempre. Y Dios lo hubiera mantenido de grosura de trigo y de miel de la piedra le hubiera saciado. Nótese, hermanos, los tensos de los verbos usados en el versículo 13 a 16. Hubiera oído, habría yo derribado. Se le hubieran sometido y el tiempo de ellos fuera para siempre. Ustedes saben, esa palabra hubiera es algo que no existe. Es algo que debería de haber existido, debería de haber pasado, pero no pasó. O sea, es una condición. Si hubieran sometido a Jehová, dice el versículo 15, el tiempo de ellos fuera para siempre. Habría sido para siempre. Pero nótese qué clase de personas no se someten a Dios. En versículo 15. ¿Qué dice? Los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido. O sea, los que no se someten a Dios, aborrecen a Dios. No existe un cristiano, hermanos, que no quiere someterse a Dios.
De hecho, parte de la salvación es reconocer, como dice Romanos 10:9, que Jesucristo es el Señor. Hermanos, hay que someternos a Dios, hay que someternos a su palabra, hay que someternos a su voluntad. De otro modo, hay una palabra bien fuerte que Dios usa para nosotros: aborrecedores de Jehová. ¿Cuál es el beneficio de someternos a Dios? Versículo 14 habla de tener victoria sobre sus enemigos. ¿Se recuerda lo que leímos en Santiago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Victoria sobre los enemigos. Versículo 15. Y el tiempo de ellos fuera para siempre la vida eterna. Someternos a Dios produce la vida eterna. Y versículo 16 habla de la prosperidad. Hubieran mantenido de grosura de trigo y de miel de la piedra y hubieran saciado. David decía: yo no he visto a un justo mendigando pan. No lo he visto. ¿Por qué? Porque el justo se somete a Dios. Por último, para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Quizás usted ha examinado su propia vida durante este mensaje. Y quizás al principio podría cantar, según ustedes, ese canto en totalidad a ti, rindo alma y corazón. O sea, estoy sometido a tu voluntad, Dios. Pero ya después de ver esas cosas, quizás son las cosas que faltan. Quizás usted honestamente puede decir: yo no me he sometido a Dios por completo. Lo más importante es esto, Romanos 10, versículos 1 a 4. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todos los que están aquí están sometidos a uno de dos cosas. O están sometidos a Dios y van por ese rumbo, o como dice Juan 8:34, que hace pecado, es siervo, es esclavo, es sometido al pecado. El remedio es lo siguiente, hermanos, en Romanos 10:3. Someterse a la justicia de Dios. ¿Qué es eso? Cristo es el fin de la ley. Cristo es la justicia de Dios. A lo que yo quiero llegar es que si usted no se puede someter a Dios, puede ser que usted nunca sea sometido a la justicia de Dios. Usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Lo primordial, si no reconoce el primer paso, es por gusto intentar hacer lo demás. Dice en Hebreos 2:15, que Cristo vino a librar de los que habían estado en servidumbre toda su vida. Hermanos, sepan que si usted no es el Hijo de Dios, usted está en esclavitud, servidumbre, sometimiento al pecado. Quizás no sienta las cadenas, pero las cadenas son reales. Quizás usted no ve el peligro venidero, pero es el lago de fuego, como hablamos anoche. Lo único que usted necesita hacer es confesar la justicia de Dios, es creer en la justicia de Dios, es aceptar a Cristo como su Salvador. De otro modo, no se puede someter a Dios. Les voy a pedir todos que agachen sus cabezas, cierren sus ojos. Someterse a Dios, la sumisión, un tema que es difícil para nosotros, un tema que nos cuesta rendir nuestro orgullo, dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia y ponernos a la disposición de otro. Lo más importante, hermanos, es someternos a Dios. Y vimos las formas en que hay que hacerlo en este día. Pero si no hemos tomado el primer paso y no nos hemos sujetado a la justicia de Dios, que es el plan de salvación que Dios ofrece a cada individuo, nuestro destino es seguro y nuestro destino es el infierno. Pero Dios ha proveído un escape. Dios ha proveído de la forma que usted y yo podremos salir del rumbo en que vamos. Mandó a su Hijo a morir por nosotros.
a tomar los pecados en su mismo cuerpo, morir por nosotros, resucitar 3 días después. Y todos los que creen en Él serán salvos. Todos los que invocan su nombre, Romanos 10:13, serán salvos. Les hago la pregunta con nadie mirando alrededor, 2 ojos cerrados. Sería una tragedia salir de este lugar sin el conocimiento de su salvación. Yo he escuchado los testimonios de algunos, yo he visto la vida de muchos, pero Dios mira el corazón. Si usted puede decir confiadamente, yo soy hijo de Dios, yo sé que si me muero en este día, yo me he sometido a la justicia de Dios, yo soy un cristiano, yo soy un salvo. Le voy a pedir que en forma de testimonio levante su mano. Le voy a pedir que nos diga en esa expresión, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios. Gracias por esas manos. No todos pudieron levantar su mano. Quizás no escucharon la pregunta. Pero lo más importante es, si usted no está seguro de su destinación final, que hoy día usted se reconcilie con Dios. La salvación de su alma está en una fe en Él, es depositar su fe en la obra terminada de Jesucristo. Si a usted le gustaría, quizás usted ha escuchado el Evangelio muchas veces, saben los versículos, saben toda la teología que se trata de la salvación, pero nunca ha puesto su fe genuina en la obra de Cristo. Le invito a que lo haga. Le invito hoy día que usted, en una oración de fe y después en la vida cambiada, usted muestra la decisión más importante de su vida. Vamos a terminar una palabra de oración y si a usted le gustaría orar, tener el perdón de pecados, usted puede seguir una oración que yo voy a hacer. Y si honestamente usted deposita su fe en Jesucristo, usted, si basada en la verdad de la palabra de Dios, vendrá a ser un hijo de Él. Oremos. Padre Celestial, yo sé que soy un pecador. Yo sé que si me muero en este día, Señor, yo no sé a dónde iría. Dios, yo no quiero ir al infierno. Yo sé que soy un pecador. El pecado merece ir al infierno. Pero Dios, gracias que tú mandaste a tu Hijo en la cruz por mí. Gracias que después de morir, Él resucitó el tercer día. Señor, yo acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, por un tiempo yo he fingido ser salvo, pero hoy día yo confieso mi fe en ti. Hoy día yo te hago el Salvador, el Señor de mi vida. Yo me someto a la justicia de Dios. Perdóname mis pecados, límpiame de toda maldad. Venga a morar dentro de mi corazón. Te ruego, Señor, que me ayudes a vivir una vida digna de Cristo. Te ayudo, Señor, que me ayudes a crecer. Eso te pido, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Nadie mirando alrededor. Si hay una persona que no fue seguro de su salvación, hizo una oración semejante a eso, o esa misma oración, y ahora tiene la confianza de ser un hijo de Dios, te ruego que levante la mano. Gracias por eso. Gracias por eso, hermano. Alguien más que antes no estaba seguro de su salvación, pero ahora ha depositado su fe en Jesucristo. Por tal motivo, vino a ser hijo de Dios. Gracias por esas manos, por levantadas, que representan decisiones de una vida cambiada. Vamos a terminar con la palabra de oración. Cristianos, si hay algo que usted tiene que arreglar en su vida, si hay una faceta de su vida donde falta que usted se someta a Dios, comienza hoy día a hacer los cambios necesarios. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias por los hermanos presentes.
el poder de tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos diste un libro de instrucciones, Señor, un manual para cómo vivir la vida mejor. Gracias, Señor, que tu palabra pudo llegar a los oídos de todos y el mensaje de salvación también, Señor. Te gracias por las vidas, Señor, que hicieron la decisión de fe este día. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra ahora, vivir una vida diferente. Señor, reconciliar lo que sea necesario, pero sobre todo someterse a tu divina voluntad. Señor, a todos los que ya son cristianos, ayúdanos, mi Dios, a someternos a todo lo que vimos esta mañana, aunque sea difícil, aunque no nos guste. Ayúdanos a entender que con someternos a todo esto, nos estamos sometiendo a ti. Señor, bendícenos al salir de este lugar. Ayúdanos a estar en compañerismo con los unos con los otros, en armonía, hasta que la próxima reunión que tengamos. En el nombre de Cristo Jesús, que pedimos todo esto.